Hola, muy buenas chinistas, sean bienvenidas a este seguimiento especial de Reto Igare que lleva a cabo Javier García Reboredo, más conocido como Chino Lugo. Este lucense, conductor de trenes en Madrid, con un corazón y unos pulmones que no le caben en el pecho, continúa con el Tour de Francia su reto solidario de completar las 3 grandes vueltas ciclistas por etapas, con la finalidad de recaudar fondos para la Asociación Debra, en favor de la investigación de la enfermedad piel de mariposa. Y calma quebranto que nos sigue acompañando en este ya podcast final Igare Tour de Francia. Ventura, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Adai. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pasando calorcete por aquí, ¿no? Sí, tío. Un par de días buenos, acalorados. Días buenos, pero bueno, ya era hora que en la laguna pudiésemos ir de manga corta. Sí, ayer subí a la laguna con camisa de silla y todo. Digo, bueno, esta es la mía. Madre mía, Vamos. Arriesgando. Sí, digo, no, hoy es el día. Hoy es el día, total. Bueno, hacemos este podcast final, ya saben, del Tour de Francia. Javi, el amigo chino, ha completado la totalidad del recorrido del Tour de Francia y los trayectos, los traslados entre etapas. Sin más dilación, vamos a saludar al protagonista. Exacto. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Ya te hemos dado, terminaste domingo por la mañana, estamos grabando martes por la tarde, te hemos dado un par de días de descansito. Sabemos que te ha dado tiempo de ir a la playita y todo ya, ¿no? Efectivamente, me ha dado tiempo de ir a la playa, de dormir, de descansar y de disfrutar aquí unos días. En Mimizan estoy, en un pueblo aquí de las Landas francesas. ¿En dónde? Mimizan, vale, lo apuntamos para buscarlo. Sí, ni idea, pero vamos, que te has ido en tren. Me he ido en tren a Burdeos y luego ha venido Carolina con el coche a buscarme desde Burdeos para traerme hasta aquí, hasta Mimizan, que está a 1 hora en coche. Ok. Javi, no sé, vamos un poquito por cierto, el tren aquí es un lujo, ¿eh? Sí. Puedes montar la bicicleta sin desmontar ni nada, tiene un sitio para ella, tiene su cinturón de seguridad, pueden ir 3 bicicletas en el vagón. La verdad que pagas 10 euros por la bici, pero vamos, va mejor casi que las personas. Pero vamos, que Aurora iba cómoda y segura, nada de como viajaba en los primeros días en avión. Efectivamente, nada de cómo viajaba en los primeros días. Iba viendo el paisaje y todo, iba al lado de la ventanilla. O sea, pagas por ella 10 euros, pero realmente estás pagando una plaza, ¿no? Porque si tiene su sitio especial para ir amarrar y todo, bueno, pues estás pagando una plaza, lo cual pues me parece bien. Efectivamente, entran 3 bicicletas en esa plaza y la verdad que está muy bien. La verdad que no es nada complicado hacerlo en los trenes de España, ¿sabes? Es un sistema muy simple porque es como lo largo del vagón en un lateral y encima de ti te dan la plaza de al lado de las bicis, ¿sabes? Los que llevamos bici vamos justo sentados al lado de las bicis por si hay que visitarla o alguna cosa. Uh-huh. Y la verdad que es bastante cómodo. Ok, qué bueno, por fin un poquito de comodidad. Javi, sí. Por ir un poquito por el comienzo, que nos deja un poco pues esa valoración del Tour de Francia, cómo te ha ido, cómo te has sentido. Si te parece, vamos un poquito a lo mejor por semanas. Esa primera semana, por hablar de comodidad, sí tenías una salida más cómoda que lo que tuviste en el Giro de Italia, más que nada por evitarte el estrés de que no te llegó la bicicleta, que te quedabas en casa de unos amigos, que estaba a pocos kilómetros de la salida. ¿Cómo valoras ahora un poquito ya todo lo pasado y más descansado esa primera semanita donde veíamos lo que se suponía que eran etapas llanas, media montaña, la contrarreloj en la que sacar un poquito de ventaja al pelotón? ¿Qué tal lo valoras? Sí, la verdad que era, aparte, quitando el contratiempo de me pasó en el Giro en Albania, que no me llegó la bici, comparando sin ese contratiempo, la verdad que la parte francesa era mucho más llevadera por el tema de los desniveles y eso. Pero el único controversia que tenía que tenía era los desplazamientos, porque eran constantemente, acababa una etapa y la otra que acababa al lado. Por ejemplo, la segunda y la tercera que acababa en la costa de
de Francia en el Atlántico, pero empezaban las dos al lado de Lille. Claro, tienes que irte a volver otra vez a volver hasta la costa. Y ahí, si os fijáis en el foro My Challenge, hay un caos ahí de caminos que dices tú, pero si has pasado 20 veces por el mismo sitio. Parece esos que hacen en Strava para hacer un dibujo en la ciudad. O sea, pues parece que estabas intentando hacer un dibujito ahí con la ruta, porque tienes un disparate de rayas para arriba y para abajo. Si me das 15 minutos, le saco algún parecido a las 4 primeras etapas. Al final, es como si el dibujo lo hubiese hecho un niño de 3 años que sale un garabato. Sí, pero eso sí es verdad que también nos lo encontramos luego en la parte de los Pirineos, que también tiras para adelante, para atrás, ¿sabes? Que es como un poco enrevesado esas dos partes. Que no... Y eso, efectivamente, eso fue el peor problema que vi yo en el Tour, pero las etapas me parecieron mucho más llevaderas que en el Giro. Lo que decía, eran menos desnivel, más planas, o esa era la sensación que yo tenía, porque luego, viendo en el Strava las semanas, si comparas una semana del Giro, la primera semana del Giro con la primera semana del Tour, he hecho los mismos kilómetros prácticamente, 1800 y pico, y el mismo desnivel. Sí. ¿Sabes? Y dices tú, sí, pero se me hizo mucho más duro el Giro. También supongo que fue por el tema de salir con las prisas, con el agobio y todo eso. Pero en el Tour, en cambio, no noté esa dificultad montañosa hasta llegar a la segunda semana, ¿sabes? Me pareció mucho más plano las primeras etapas que en el Giro, la verdad. También bueno, en el Giro sí. Los datos dicen lo contrario, ¿sabes? Si no recuerdo mal, un poco en el Giro, a la hora de presentar esos desniveles, hubo mucha encerrona en las partes finales, muchas rampas, ¿vale? Se vieron ataques en esas rampas finales, a mitad de etapa también habían rampas muy duras, ¿no? Que en el Giro jugó este año un poco con eso. A lo mejor esa puede ser la diferencia por el que te parecía más llevadero aquí, aunque luego saliera el mismo desnivel. Sí, puede ser tranquilamente eso. En cambio, aquí en el Tour no había encerronas ahí. Casi todos tenían un pico ahí al final, que era muy complicado que llegasen los sprinters a disputar la etapa, porque al final creo que solo hubo 4 o 5 etapas. 5 no creo ni que llegasen, serían 4 o 3 etapas que llegasen los sprinters. Y eso, pero yo creo que la diferencia fue un poco la incertidumbre del principio, ¿sabes? La incertidumbre del Giro, de estar en tensión y todo eso, con la diferencia del Tour, que ya sabes, desde salir de Corky, que es una población a 30 kilómetros de Lille, en Bélgica, que es donde vive mi amigo Manuel y me acogió, y tuve que hacer esos 30 kilómetros extras, pero bueno, eran muy llanitos. Bueno, y al final sales bien y no sales con ese retraso, ni con ese miedo, ni con esa incertidumbre, ni nada. ¿Sabes? Sí, que aparte, en el Giro, aparte del retraso del avión de Aurora en llegar, tuviste también el de correr a coger el barco, porque si no tenías que esperar es verdad, no me acordaba. No sé cuántas horas, ¿no? Al día siguiente. Que, al final, sí, esas etapas en Albania, yo creo que el estrés, pues, igual te causó más cansancio o más sensación, puede ser. Y en cuanto a paisajes y recorridos, Javi, ¿te gustó más las primeras etapas del Tour? Se vieron muy bonitas por la tele, no sé cómo lo viviste tú a la hora de paisaje y recorrido. Yo las viví muy monótonas, ¿sabes? Muy iguales, mucho paisaje de campos de cultivo, de girasol. A ver, los girasoles, a mí me encantan los girasoles y queda un paisaje muy bonito, pero cuando ya llevas 4 días viendo girasoles, pues al final todo aburre, ¿sabes? Eran campos de girasoles, era como Castilla, la zona de Castilla que conocemos en España, pues un poco muy constante de campos de cultivo de maíz, de trigo, de girasol, de cebada, de un poco así todo. Y al ir día tras día, que al final, y los traslados que eran largos, y eso, pues al final se me hizo muy monótona. Estaba deseando ya que llegase un poco a la zona central de Francia para empezar con la montaña de verdad, vamos, sin quitando los repechos estos que te puedes encontrar por el camino. Sí, ¿cuál fue la primera etapa de montaña? La etapa 10, según la organización. La 10, sí, perdona, la del macizo central. Sí, antes del primer descanso, digamos, y ya luego tiraron hacia lo que sería los Pirineos, porque bueno, que fue una etapa la etapa 10 en Essat, el Le Mont d'Ore, Puy de Sancy, de un montón de
puertos de segunda categoría y de tercera categoría, esa etapa central, pero te quita eso, ¿no? Esa monotonía que agradecías. Sí, efectivamente, me quitó esa monotonía, pero yo no esperaba que la etapa fuese tan dura, ¿eh? A mí me pareció una de las etapas más duras de este Tour, la etapa 10. Ajá. Porque no tenía descansos entre puerto y puerto. A pesar de que eran puertos de segunda, tercera categoría, eran un poco engañosos porque te ponía que la media era de 6, que a lo mejor los primeros kilómetros eran al 10, al 11, y luego te bajaba muchísimo al 2 o al 3 los últimos kilómetros. Pero los primeros kilómetros eran unas rampas impresionantes y te agotaban. Y luego bajabas y otra vez, otra rampa de esas, y no tenías una zona llana donde coger un descanso. La etapa creo que eran 170 kilómetros, casi 5.000 de desnivel. Sí, el perfil se le ve, el perfil es que es una sierra perfecta casi, vamos. Sí, fue la etapa que ganó Simon Yates. Sí, no tenía zona llana. Y para mí sí, fue una de las etapas que se me hizo más duras en este Tour. También venías eso, a lo mejor de esa parte más llana y claro, en el perfil tú ves puertos de segunda, puertos de tercera, no te esperas que te vaya a costar tanto, ¿no? Luego en traslados y demás, Javi, esta primera semana, ¿cómo te fue a la hora de dormir, de descansar? ¿Pudiste hacerlo bien? ¿Empezaste a tirar rápidamente de los baños públicos? La primera noche tiré del baño público, ese fue mi primer recuerdo, el baño público, que fue cuando salió en el póster que tú no habías pensado en el baño público para dormir, ¿no? Que me hizo mucha gracia. ¿Sabes? Y luego la cuarta etapa que acababa en Rouen, sí. Tengo un amigo que vive allí, que trabaja en París y me acogió allí en su casa. Esa fue la única noche que dormí en casa de alguien conocido y luego de los 24 días dormí 4 noches en alojamiento. Una fue esa en casa de mi amigo y otras 3 noches de hotel, una de hotel y 2 de apartamento, porque aprovecho coger apartamentos para que tenga lavadora para poder lavar la ropa y matar los pájaros de un tiro, dormir y salir limpio. Dime. No, di tú. Y en esa primera semana, pues aproveché, dormí ahí, lavé la ropa y luego volví a dormir en un apartamento en la zona central de Francia, pero no recuerdo el nombre de la ciudad. En esa primera semana tuve 2 noches de alojamiento. Pero la segunda noche de alojamiento me pasó porque era una ciudad muy grande y no tenía y era ya tarde y no tenía opción tenía opción de perder de noche y meterme a cruzar la ciudad o quedarme ahí y lavar la ropa y descansar, ¿sabes? Y al final fue lo que hice. Cogí alojamiento, que encontré un apartamento bien y aproveché, lavé la ropa, cené tranquilamente en el apartamento y había comprado justo en un súper antes de que cerrase, que aquí cierran a las 7:30, 8 los supermercados, los centros comerciales cierran todo muy temprano, como ya sabréis. Y me sorprendió bastante porque entré en el supermercado, quedaban 15 minutos para cerrar y estaba yo solo. ¿Sabes? Era a las 7:15 y cerraba a las 7:30 y digo, joder, qué responsable es aquí la gente que no viene en España 5 minutos antes de que cierre, entra la gente por la puerta, ¿sabes? Que yo trabajaba en un Carrefour. Y con la puerta cerrada, si los dejas con la puerta cerrada te tocan para ver si los dejan entrar y comprar pan o lo que sea. O sea que vamos. ¿Sabes? Y allí faltaban 15 minutos y digo, pues estoy yo solo en el supermercado, era un Aldi de estos tipo Lidl, sí, grande. Y digo, estoy yo solo, tío, esto es increíble. y ya cogí cosas para hacer la cena, como sabía que iba a dormir en un apartamento, lo cogí y me fui para allí. Y luego el resto de noches pues fui durmiendo entre baños, pórticos de iglesia, pegados también en zonas pegadas a iglesia que tenían techado, campos de fútbol que iba encontrando que estaban abiertos, bueno, no tenían vallado y aprovechaba las zonas de los vestuarios o de las gradas para pasar la noche debajo techado. La verdad que me fue bastante sencillo ir encontrando sitios para pasar la noche, no como en Italia, que me resultó bastante más complicado. Aquí era bastante sencillo, la verdad. Qué bueno.
Javi, llegas a la parte de los Pirineos y yo creo que todo el mundo sintió un poco un alivio, ¿no? Cuando ya estabas ahí, porque es como lo que todo el mundo espera, ¿no? Del Tour de Francia, llegar a los Pirineos, llegar a los puertos famosos, ver la cantidad de gente en las carreteras. ¿Cómo vives estas etapas? ¿Había más ambiente, por ejemplo, que las etapas de montaña del Giro? ¿Cómo lo vives tú? Sí, yo lo viví con mucho más ambiente, hay mucho más ambiente en el Tour que en el Giro, ¿eh? Y probablemente que en la Vuelta. El Tour se vive de una manera espectacular por la gente. También es lo que hablábamos en los otros días, es un caos cuando quieres salir allí después de tanta gente que está viéndolo, es un caos circulatorio, puede salir de etapas de como es de los Pirineos, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente, mucha se queda allí otra noche más para que se descongestione todo eso y poder seguir. Pero sí, fue un alivio llegar allí, la verdad, porque tenía ya lo que decía, estaba un poco agobiado de tanto paisaje igual y llegar a las montañas me hizo bastante ilusión y me cambió un poco el chip y afronté los Pirineos con muchas ganas, la verdad. Después de la etapa Toulouse-Toulouse, que era la previa a los Pirineos, que era después del día de descanso, afronté, no me acuerdo cuál era la primera etapa de los Pirineos, si os digo la verdad. El Autocán. Autocán. Pues esa etapa a mí me flipó, ¿sabes? La afronté súper motivado, súper bien y la verdad es que sí que era un poco como decíamos lo de Lille, lo del principio, la zona esa que tenías que ir para adelante y para atrás y para adelante y para atrás, pero era otra manera, ¿sabes? Ibas subiendo puertos, ibas bajando, ibas viendo a la gente en las cunetas que te iban, ale, courage, te gritaban. Y luego cuando veía una matrícula española decía, hasta luego, y me saludaba y yo, vamos. Y la verdad que era cuando buscaba motivación les gritaba las matrículas españolas porque sabía que que te iban a responder. Justo este fin de que salí en bici me crucé un amigo, a Jacobo, y me decía que estuvo en las etapas de los Pirineos, que fue para allá, que llevó la bici y demás, que él había ido otros años a ver etapas de la Vuelta a España. Y que me dice que a la Vuelta a España vuelve, pero que al Tour de Francia no vuelve a ver las etapas. ¿Qué le pareció? Efectivamente eso, un jaleo. Que era un jaleo, que todo estaba súper masificado, que te cortaban todo lo que tú decías, Javi, súper pronto, con muchísimas horas de antelación, que dices, pero ¿por qué me cortas ya? Si faltan 6 horas para que pase la carrera. Y que en ese sentido él no repetiría ir a ver las etapas, digamos. Por eso, que es mucho más sencillo pues ir a la Vuelta en cuanto a moverte, estar allí, irte luego, que aquello fue un disparate. Javi, por lo que te estoy escuchando, comentabas al principio, que por lo menos el principio del Tour y así, te pareció físicamente más accesible que el Giro de Italia, o así se te hizo. Pero me da la impresión de que mentalmente se te hizo más duro el Tour que el Giro de Italia. Sí, puede que se me hiciese mentalmente duro al principio por el miedo que tenía a no superarlo. Uh-huh. ¿Sabes? Por el miedo que tenía a no saber cómo mi cuerpo iba a reaccionar después del esfuerzo del Giro. Y creo que fui con más cautela, probablemente, se me notaba en la voz, yo creo que no se me veía tan animado y tan motivado como en el Giro, que el quinto día ya me volvía a Roma. Y iba súper motivadísimo y parecía que iba drogado o algo, pero aquí fui con mucha más cautela por el miedo a fracasar, digamos, utilizamos esa palabra, y iba con más cautela y con ese miedo, así un poco, o sea, respeto a ver cómo tu cuerpo asimilaba todo ese esfuerzo al final. No sería un fracaso, Javi, no se conseguiría el reto que te has planteado, pero en ningún caso sería un fracaso. Yo creo que se notaba un poquito, y eso, el hecho de que no dijeras de que se huele a París o algo, hasta prácticamente el final, sí que me daba esa sensación de que no la tuviste todas consigo. Yo creo que en el Giro estabas convencidísimo de que llegabas. Ya te digo que desde fuera todos estábamos convencidísimos de que pasara lo que pasara, tú ibas a llegar a París. Sin embargo, tú sí tuviste más dudas a ese respecto. Sí, tuve más incertidumbre. En el Giro yo sabía que la primera la iba a pasar sin problemas, a ver, entendernos bien.
iba a superarla por la experiencia que tenía de hacer pruebas de ultradistancia y sé que una prueba la puedo llegar a superar si todo va bien físicamente y los problemas mecánicos y todo me respetan y tal. Pero una segunda prueba, pues era una incertidumbre para mí, porque yo nunca he hecho una prueba tan seguida después de otra, ¿sabes? Y con estas características, que al final fueron 6.300 kilómetros con 68.811 metros de desnivel. Después de haber venido de hacer 5.900 con, no sé cuánto, 64.000 o algo así, no me recuerdo ahora exactamente, pero que es una locura. Con menos de un mes de entre prueba y prueba, y yo estaba pues acojonado de no poder llegar a París. Y al final fui un poco más cauto que el Giro y fui paso a paso, día a día. Tuve dudas incluso hubo días que me planteé enviar todo al traje, ¿sabes? Decir, pero esto me está mereciendo la pena o me estoy aquí matando y merece la pena, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cosas que te pasan por la cabeza cuando no te encuentras bien mentalmente o eso, pero luego van pasando los días y vas viendo que todos son momentos malos de físicamente o mentalmente y al final los vas usando como puedes. Te paras en una pastelería y metes azúcar y todo soluciona. Sí, al final son muchos días de nuevo, ¿no? Después del Giro de Italia, son muchos días, son muchos días solo. ¿Cómo vives? A ver, entiendo que sería un chute de moral también cuando llegas a los Pirineos y empiezas a ver, después de tanto tiempo solo, caras conocidas, algunos amigos, amigas que fueron a tu encuentro y a los que puedes saludar y hablar un rato. Entiendo que ese simple hecho de poder hablar con una cara conocida, ¿no? Es algo que después de tanto tiempo se agradece un montón. Eso fue, me vas a poner la palabra, pero eso fue la hostia. Eso fue un chute de energía que te cagas. Fue toda una etapa del Tourmalet, ¿eh? Tourmalet, Aspen, Perisur y no me acuerdo cómo se llama el último puerto. Pero fue todo ahí. Todo ahí coincidió. Sí. Superbañer. Todo coincidió ahí que se aliaron los astros y apareció todo el mundo en ese puerto, ¿sabes? Y fue increíble. Primero me encontré con un chico que me sigue por Instagram que se llama Josu, que es de Bilbao y que él no podía estar, pero me le encargó a Julien, un colega de él que iba a estar, que me traía 2 sobres de jamón. Y ahí estaba el hombre esperándome en la bajada del Tourmalet para darme los 2 sobres de jamón. ¿De qué tipo era el jamón? Jamón John no, mentira, jamón John no. Luego, cuando estuve allí, estaba él, la mujer y el niño, y tenía allí una furgoneta, una camper, y luego seguí bajando, me senté allí un rato con ellos, estuve charlando, me dieron también una napolitana, bueno. Estuve charlando un rato con ellos y luego seguí bajando y me encontré otro amigo que estaba allí por los Alpes, a Álvaro, que solo salí con él por Madrid en bici y estaba allí con 4 amigos y iba bajando y me grita Gallego, porque me llama Gallego, y ya me giré y lo vi, frené y estuve ahí un rato hablando con él. Y luego ya, esa fue la etapa que tuve que estar 6 horas parado, 5 o 6 horas, no me acuerdo bien, porque un error de cálculo nos hizo tener que frenarnos ahí por el tema de que coincidía la contrarreloj de... Sí, decir que montaña, tú ibas a una etapa, el pelotón iba a la cronoescalada, tú ibas a la siguiente etapa y resultó que la siguiente etapa tenía 3 kilómetros en común con la cronoescalada y cuando tú llegaste ahí tuviste que parar pues prácticamente 6 horas a que iniciaran, terminaran la crono y te dejaran... Sí, la cronoescalada. Sí. La primera vez que se cruza con el pelotón es en la cronoescalada. Sí, vale, por eso estuvo parado tantas horas en realidad. La segunda fue, sí, es verdad. Fue más al final del tour. Sí. Y luego cuando pasas, ya consigues pasar ese tramo, digamos, después de un poco de caída general, ¿no? Porque entiendo que mentalmente también un poco te unes, pues estás 6 horas de parado, cuando no lo tenías previsto, es cuando te encuentras a todas estas personas. Sí, ahí no me hundí mucho, la verdad, porque ahí me lo tomé con relax, me aproveché para comer, para descansar, además coincidió, porque no te dejaban ni pasar con la bicicleta y acercarte a la etapa, ¿eh? Tenías que dejar la bicicleta como a 7 kilómetros y continuar andando. Digo, ¿pero cómo dejar que la bicicleta y continuar andando? Digo, esto es una locura, por favor. Digo, pero... ¿Y habían bicicletas solas abandonadas ahí?
No había ninguna. Claro, que ¿quién coño va a dejar la bici a 7 kilómetros? Sí, hombre. ¿Sabes? Claro, es que era como en el desvío de Albertville. Digo, pero ¿cómo vas a dejar aquí la bicicleta? Me dice, pasó un chico, me dice, ¿eres español? Digo, sí, dice, tira un poco más para adelante, que ahí no hay policía, y gira a la izquierda. Digo, ¿cómo? Dice, que tires un poco más para adelante, que ahí no hay, y tal. Y iba tirando para adelante y vi un camino de tierra, y digo, ¿este camino de tierra dónde lleva? Cogí el Strava, miré el Strava, y había otro chico allí mirando el mapa, un inglés. Y dije, yo voy a tirar por aquí, porque vi que iba pegado a un lago tal. Y en esto salimos a la primera parte, era bastante complicada porque tenía raíces estos de árbol, salidas y todo eso, y era en bajada. El otro chaval incluso se bajó de la bicicleta para pasarlas. Y luego llegamos a un llanito y había un lago. Y había dos chicos allí comiéndose un bocata y digo, oye, aquí el lago este tiene salida, porque tenemos que cruzar al otro lado del río, ¿sabes? Nosotros íbamos por la otra margen del río, de Albertville, y había que cruzar al otro lado. Y dice, sí, pero podéis ir por atrás también. Y dice, bueno, no, por atrás no podemos, que no nos deja pasar la policía con las bicicletas. Y dice, ¿nos deja pasar? Digo, no nos dejan pasar. Y dice, bueno, pues si seguís para adelante, hay salida también al pueblo. Así que fue lo que yo me dije al chico, yo me voy a quedar aquí a descansar. Había un banco allí con una mesa de madera, y dije, yo me voy a quedar, tú tira, digo, hay salida, que se lo acabo de preguntar a estos chicos, porque el chico estaba pegado a mí, porque no sabía qué hacer, ¿sabes? Y no sabía si había salida y quería venir conmigo, pues no... Digo, no sé si le daba yo confianza o quién le daba yo, pero el chaval no se despegaba de mí. Y dije, mira, que yo quiero descansar, le voy a decir que tire para adelante porque yo quiero quedarme aquí. Y me dice, pues yo también me voy a quedar. Digo, no, que hay salida. Dice, hay salida. Digo, hay salida. Y dice, sí, hay salida. Y dice, vale, gracias. Y ya continuó y ya tal. Pero si no, si me quedaba allí no me dejaba dormir ni nada, ¿sabes? Y estuve allí y estaba buscando compañía, Javi, tú no lo dejabas. Sí, estaba buscando compañía. y estuve allí 6 horas. Y luego, como grabamos el podcast, salió el podcast antes de que yo llegase antes de que me abriesen la esta, sí. Javi Lleida en Montsec escuchó el podcast porque él vino a verme a Drede y se quedó en un camping en la zona española. Porque no encontraba alojamiento en Luchón. Y cuando escuchó el podcast dijo, entonces me da tiempo, porque iba a venir al día siguiente a verme. Y si me da tiempo a cruzarme, y si me da tiempo a cruzarme y ahí a verlo a pie antes de que empiece el puerto. Y allí estaba Javi esperándome subiendo el puerto de Perisú por el otro lado y yo bajando. Y fue un alegrón que te cagas encontrarme con Javi allí. Y eso. Y luego ya bajamos juntos a Luchón. Y le dije, yo voy a subir el puerto ahora, subo y bajo. Digo, tardaré 1 hora y media, tal. Le dejé las bolsas allí a pie de puerto y subí y bajé. Y cuando estaba subiendo dije, oye Javi, que creo que me he equivocado, que puede que tarde un poquito más de lo que te he dicho. Y me dice, no te preocupes que yo te espero aquí, espero que bajes, no hay ningún problema. Y luego bajé otra vez y subiendo el puerto, pues unos chicos de Ponte Areas que no conocía, que me dijeron, vamos chino, y se pusieron a correr a mi lado. Luego ya en el último kilómetro otro me gritó Chino Lugo y yo no sabía quién era. Digo, ahora cuando baje te veo. Y cuando bajé ya no sabía ni dónde estaba. Luego también me encontré a 2 chicos del Club Ciclista Lavapiés ahí, a Luis y a Nacho, que estaban ahí, que iban a ver la etapa al día siguiente. Y luego abajo cuando llegué al Luchón dormí con otros chicos de Zaragoza, que son amigos de Borja y de Kiko de Ciclofactoría, y dormí allí con ellos en la estación. Y la verdad que fue un subidón que me encontrase con toda esa gente y una alegría, la verdad. Claro, normal. Oye, decir que para la Vuelta a España, que esperamos que te encuentres con mucha más gente, que la gente vaya en bici y haga kilómetros contigo. Que estarán la gente en las zonas por donde viva, digamos, que pase en la vuelta, que salgan en bici y que te acompañen unos kilometritos, que así, que guay, que oye, que si hay que pararse para saludar y hablar un ratito, pero que si te acompañan unos kilometritos en bici, mejor que mejor, porque hablan y se echan las risas en lo que siguen avanzando los kilómetros, que no estaría nada mal. Sí, eso es así, ¿sabes? Porque al final, a ver, a mí me cuesta no parar, ¿sabes? Porque al final están ahí, te saludan y todo, pues obviamente tienes que parar a saludar. Pero lo que me decía Javi de Montsec, me decía, esto para la vuelta tienes que gestionarlo de otra manera, que no puedes irte parando con todo el mundo, que no llegas a ningún lado. No. Solo con el que lleve palmeras o jamón
Con ese para. El resto no. El resto saluda y venga. El resto que pedalee. Claro. Mira, eso. Yo invito a todo el mundo que venga en la vuelta, que todo el que quiera, y que te traiga la bici y que venga pedalando a mi lado, que yo no voy rápido, ya os lo digo, que yo llevo un ritmo que puede aguantar cualquiera. Javi, por los Pirineos ya habías estado, entiendo que muchos de estos puertos ya los habías hecho, supongo que algunos no, pero a la zona de los Alpes sí que no habías estado. ¿Qué te parecieron los puertos de los Alpes comparado con los Pirineos, un poco que ya los conocías? ¿Qué tal el Mont Ventoux, por ejemplo, ¿no? Que es un poco el prealpe, digamos, no son los Alpes propiamente dicho, pero un poco es bastante famoso, ¿no? Y la verdad que yo creo que es un puerto que todo el mundo tiene en su mente que un día le gustaría subir. ¿Qué tal son? ¿Cómo los viste? ¿Qué te parecieron comparados unos con otros? A mí el que más me gustó de los Alpes fueron dos, y uno fue el Mont Ventoux, y otro fue el Col du Pré. Oye, tiene pinta durísimo el Dupré ese, ¿eh? El Dupré es duro, pero los últimos 5 kilómetros, pero a mí fue un puerto que me encantó, y no sé exactamente por qué, pero me encantó. Ni el Col de la Loz, ni la Plan. A mí, el Col de la Loz y la Plan me parece, a ver, son puertos chulos, pero me parecieron, tienen tanto tráfico que me perdieron un poco el encanto, ¿sabes? Y al final, los puertos tanto del Pirineo como de los Alpes, como cogen puertos tan largos, no se me hacen tan duros, no se me hicieron tan duros como los el Giro, porque al final el Giro, tú ves el mismo desnivel de menos kilómetros. Eso quiere decir que las rampas son mucho más duras. Ya. En cambio, aquí, como son 20 y pico kilómetros de largo de puerto, pues vas mucho más progresivamente subiendo. Es que eso se vio varias veces, lo de los puertos de 24 o 26 kilómetros. Tú decías, mi madre, pero ¿cuántas horas te pegas subiendo un puerto de 26 kilómetros? Yo, uno que me dijo, uno de los podcasts que grabé, que dijiste, venga, vamos, ya solo me quedan 21 kilómetros. Digo, chiquito, ánimo, digo, vamos, y eso. Claro, pero es que, a ver, tienen partes duras, obviamente, pero luego suavizan, ¿sabes? No es como en el Giro, que es todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. A mí la parte de Alpes del Giro me parece mucho más dura que el Mortirolo. Me parece más duro que cualquiera de estos puertos o categoría que y allí en el Giro no lo consideramos categoría al Mortirolo, ¿sabes? La forma de medir luego entre uno y otro es muy diferente, porque el único categoría que había en el Giro era el Finestre. Sí. Y aquí había dos categorías, pues había 6 o 7, subimos. Sí, el Glandón, la Madeleine. La Madeleine, el Col de Los, esos tres estaban el mismo día. Que esa etapa, a mí el que más me gustó de esos tres fue el Glandón, el primero. Y la Madeleine, el Glandón me pareció... Pero el Glandón era el que tenía descanso, ¿no? Porque tenía como alguna bajadita. Y tenía rampas duras luego, efectivamente. Y luego tenía rampas muy duras para acumularse desnivel. En cambio, la Madeleine era un puerto muy constante. Era un puerto constante que iba subiendo constantemente. Y la Los es un puerto larguísimo, creo que es de 26 kilómetros o 20 y pico, pero que tiene trozos al 8 o así, pero es muy constante también. Incluso hay zonas, cuando das las curvas, se suaviza muchísimo las curvas de herradura y la verdad que es bastante, a mí me pareció llevadero, comparados con los del Giro. Yo no creo, a mí me pareció mucho más duro la montaña del Giro que la del Tour. ¿Qué pasa? Que los kilómetros de montaña probablemente fuesen muchos más los del Tour. Y a nivel profesional, yo entiendo que llevar a una persona a fatiga en 26 kilómetros subiendo es mucho peor que llevarla, por ejemplo, en 10 kilómetros subiendo, ¿sabes? Claro. Entiendo yo. Pero para mí, que iba haciéndolo a mi manera, me pareció las subidas cargado mucho más duras las del Giro que las del Tour. Curioso, sí, es lo que dices, al final es el mismo desnivel en la mitad de kilometraje, pues obviamente es que es eso, la diferencia de cargado con bolsa se te va a hacer muchísimo más duro. Oye, Javi, una pregunta, bueno, y ahora nos metemos un poquito con el material y eso que siempre gusta de conocer y a la gente siempre le interesa. Pero una pregunta fundamental que me acaba de venir a la mente y para no olvidarme, que después acabamos el podcast y nos olvidamos y nos dicen cómo no preguntaron esto, que están comparando unas cosas con otras y no comparan esto.
papel higiénico. Mejor en Italia, mejor en Francia, los dos suspendidos. ¿Cómo vamos aquí? Yo creo que los dos suspendidos. En Francia solo encontré un sitio bueno de papel higiénico y era el sitio, bueno, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, lo voy a dejar para el misterio para ver si alguien va y lo encuentra. Era un pueblo que alguien había llevado el rollo. Yo creo que alguien había llevado el rollo. De su casa, ¿no? Lo había dejado ahí para el día siguiente. Sí, porque luego estaba el rollo típico de todos los baños públicos, que se transparenta, allí en una esquina, ¿sabes? Estaba apoyado en una esquina, pero en el portarrollo estaba puesto el bueno, ¿sabes? O es un vecino que sabía que pasaba el tour y quería que volviese la gente por allí, o no sé. Pero vamos, a mí lo de los baños públicos me parece un acierto totalmente, ¿eh? ¿Sabes? Eso de tener baños públicos en casi todos los pueblos ya se podía copiar. Yo creo que en todos los países podían copiar esto de Francia y poner baños públicos en todas las ciudades, que es una cosa pues que hacemos todos, ¿no? Que necesitaríamos todos en algún momento y no tener que tirar de un bar y sentirte incómodo por tener que pedir permiso o consumir algo, y en cambio teniendo el baño público. Encima me pasaron una aplicación, ¿cómo se llama el chico de la Prombolio? Augusto. Me pasó la aplicación y va cañón la aplicación. La aplicación es cojonuda, ¿sabes? Es que yo cada vez que llegaba a las 9 de la noche abría la aplicación y miraba dónde hay un baño público para pasar la noche. ¿Venía con horario la aplicación o estaban 24 horas abierto? Venía con horario, mi hora de parada. Yo estaba pedaleando. Este tour fui muy estricto con las horas de descanso. Y yo empezaba a las 5 de la mañana y paraba a las 10:30 de la noche. Debió haber solo 3 noches que no me paré a esa hora. Pero era muy estricto con ese horario, ¿sabes? Quería descansar pues mis 5 horas. Eso, 5 horas. Lo que cenas y demás, 5 horitas. Sí, eso es. De 12 a 5. De 12 a 4:30. De 11:30 a 4:30, más o menos. Que era porque me había despertado para salir a las 5. Hubo días que conseguí salir a las 5, otros un poco antes, otros un poco más tarde, pero mi idea era llevar un descanso igualado en todos los días, no tan altibajo como me pasó en el Giro, que yo creo que también fue un poco lo que me afectó un poco más. Pero llevar una pauta tan ordenada, tan igual, tan ordenada, me ayudó bastante a afrontar el día tras día. También que pareciese un poco más monótono el día, ¿sabes? Porque al final era, acuéstate, levántate, a mí más, ¿sabes? Parecía como el día de la marmota constantemente. Y yo pedaleando, buscando una boulangería a los 30 kilómetros, 40 kilómetros, para pararme a tomarme el café y mis bollos, luego pararme a comer, ¿sabes? Parecía como el día de la marmota constantemente, que ibas pasando siempre. Pero bueno, me gustó la pauta, y lo del papel higiénico, yo creo, para responderte a la pregunta, yo creo que ninguna de las dos aprobaría, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y en España tengo mis dudas de que apruebe, también. Ese lo tienes más catado, así que vamos a ver si te sorprende en esta travesía que vas a hacer durante la vuelta. Oye, para seguir hablando y bromeando un poquito con los baños públicos, ya por pedir, si además añadirían alguna duchita pública, porque no sé si has llegado a batir tu récord de días sin ducharte, Javi, que creo que has estado unos 6 días sin ducharte. No sé si es tu récord, has estado más, porque no es ni bañarte en un río. A lo mejor cuando te vas de bikepacking que no te duchas, pero te bañas en un río. Aquí creo que nada de nada, ¿no? Fueron 7 u 8, no sé exactamente el último tramo tal. Como tenía, creo que fueron 7. Porque yo ponía la ropa, tenía 2 mudas de ropa y la usaba 4 días seguidos, y luego el cuarto día, como si me hubiese dado una ducha, pues ponía ropa nueva al quinto día. A mí eso era casi como una ducha. Mira, pues hablando de eso, yo creo que es mi récord, sí, de guarro es mi récord. Y porque yo cuando hago bikepacking, sí, cojo un río, me doy un bañito y te relajas ahí un rato, pero aquí no hubo esa opción. Incluso encontré un baño público que tenía duchas, que os lo envié, creo que fue la primera semana. Pero bueno, ayer me hicieron una pregunta, porque ayer envié, bueno, también os envié a vosotros la foto y a algún grupo de amigos, la foto en la playa tirada haciendo la estrellita, además, ahí, ahí descansando. Y un amigo me preguntó si el moreno, cuánto era de moreno y cuánto era de mierda.
Y siento decirle que estuvo moreno, que ya me había duchado, ¿eh? Que ya, Sí, aunque la primera ducha que me di, dije, yo tengo la sensación de que no me he quitado toda la mierda todavía, ¿sabes? Que aún tengo la sensación de tener por las piernas algo, ¿sabes? Porque era lo más sucio que tenía, las piernas. Al llevarlas todo el día a intemperie, pues es lo que se le pone más sucio. Pero como tenía la herida de haberme caído ahí ese día, la caída tonta, pues tengo como una rozadura ahí y que parece que es caca, pero no es caca, es la rozadura, ¿sabes? Porque lo volví a dar al día siguiente de ducharme y digo, pero esto no sale, ¿sabes? Es como, parecía roña ahí pegada. Digo, no es roña, es la herida. Y es moreno, contestando a la pregunta, es moreno. Bueno, Javi, si te parece, vamos a hablar un poquito del material que a la gente siempre le interesa. Baja un poquito con el mismo equipamiento, digamos que en el Giro. ¿Hiciste algún cambio en cuanto a bolsas, cosas que llevar, cosas que dejaste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te lo planteaste en esta ocasión? Mira, llevé las mismas cosas, excepto una cosa que llevé de más, y luego cambié la posición de una de las cosas que llevaba. Lo que llevé de más fue una bolsa de hidratación, que la llevaba sin vejiga, pero y aproveché para meter el hornillo, que sí que llevé el hornillo. ¿El hornillo en la espalda? ¿No es un poco molesto? Sí, el hornillo, el plato, la cuchara y eso, todo lo cocinar lo llevaba a la espalda con el neceser. ¿Sabes? Era cosas que abultan mucho y que las bolsas son un poco incómodas de guardar, pues lo llevaba ahí en la espalda. Aprovechaba pues y llevaba para llevar en la espalda acolchada bien, pues llevaba el chubasquero, ¿sabes? Pegado ahí, y no me hacía daño ni nada. Y luego llevaba también en los bolsillos de la bolsa de hidratación, llevaba medio litro de agua cada uno, pero al final acabé tirando las bolsas porque se me acababan rompiendo. Me goteaban y me acababa empapado, ¿sabes? Y acabé tirando las bolsas porque no me daban servicio ninguno. ¿En qué bolsa? O sea, como los bidones estos de... ¿Qué te refieres a ti? Eso, de running, vale, ok. Sí, esos tipos de silicona, de running, pues se me estropeó la boquilla y aunque estuviese cerrada, goteaba. Y al final acabé tirándolos porque no me prestaban servicio y lo único que hacían era empaparme. Y lo otro que cambié en la bicicleta fue las bolsas que llevo en el manillar, que las llevo la potencia y el manillar. Esas dos bolsas que llevo con comida las puse para la parte de adelante. Es decir, que yo, porque tuve problemas en el Giro con algún dolor que otro de rodilla por el tema de la forma de pedalear, porque yo cuando me ponía de pie golpeaba con las rodillas en la bolsa. Sí. Es decir, que cogí las bolsas y como llevo en la horquilla, en las barras de acople, la bolsa esta de geosmina que hace ahí, pues las otras bolsas me pegaban contra esa bolsa y no se balanceaban. Y así llevaba la comida adelante y yo podía ponerme de pie y no llevar una posición incómoda o inapropiada a la que estoy acostumbrado y que no tener dolores de rodillas ni ningún tipo de dolor, ¿sabes? Porque aquí en el Tour, a diferencia del Giro, no tuve ni problemas en el tendón de Aquiles, ni de las rodillas, ni nada de nada. La verdad que no tuve ninguna molestia ni nada, como me pasó en el Giro, sí que tuve más molestias que aquí. Qué bueno. Yo es que lo de los de Steinbach, esos, las bolsitas, digamos, que van así un poco en la potencia, que van hacia la parte de dentro normalmente, es que me resulta incomodísimo en ese sentido. O sea, a la que te pones de pie, le vas dando rodillazos siempre a esa bolsa. No, hay que darle una vuelta para poder ponerlas hacia el otro lado, porque ¿qué es eso? Es que es incomodísimo. No puedes pedalear de pie para sacando la rodilla para afuera y claro, te puedes tirar a algún tipo de lesión y dolores de rodilla. Claro, pues yo como llevaba los acoples y una bolsa de los acoples, aproveché el strap que ponía en la bolsa de los acoples para enganchar las bolsas que van por dentro normalmente y luego la otra manillar como van habitualmente, pero por fuera, ¿sabes? Y la verdad que me dio bastante buen resultado porque podía llevar ahí comida y picando, gominolas, y este viaje me dio por los emanens. Me comí casi 1 kilo de emanens al día. Me compraba 2 bolsas de medio kilo y una bolsa de medio kilo para cada lado y la mezclaba con gominolas y así iba alternando el chocolate con gominolas, ¿sabes? Para que no me parece que... Claro. Entonces, Javi, también deciros que he perdido menos peso que en el Giro, ¿eh? Ajá.
Oye, ¿cuánto te han pesado las bicis? ¿Las has pesado? No, eso es una cosa que tengo que hacer porque me preguntó bastante gente. Claro, hazlo para la vuelta. Cuando llegue a España lo pesaré antes de hacerlo la vuelta, que tengo todas las cosas ahí. Y la pesaré con los bidones llenos y porque me preguntaron cuánto pesaba con todo, ¿sabes? Y digo, pero con bidones o con qué. Dice, no, con todo. Claro, yo calculo que unos 20. No, claro. O 18, 20 kilos. No, claro, hay que tener en cuenta que llevas todo, llevas hornillo incluso, o sea, no, sí. Claro, no aligera en ese sentido. El hornillo pesa muy poco, no creo que ni que llegue a los 100 gramos. Sí, pero me refiero a que llevas absolutamente de todo, ¿vale? Para dormir, para comer, para cambiarte, mudas, ropa entre comillas de calle, herramientas, es que llevas absolutamente de todo. Ropa de calle llevo pantalón de running, el de lluvia, y una camiseta de manga larga, sí. Y luego la ropa de lluvia, el chubasquero y el pantalón de agua, y luego un plumas, y luego 2 mudas, 2 pares de calcetines, una chaqueta de invierno de ciclismo, y luego atrás llevo la colchoneta, que por cierto tengo que arreglarla porque en los últimos días ya no me ha aguantado ni las 4 horas de sueño que me echaba, 4 o 5 horas. ¿Se te picó? No, sí, o se me picó, no sé qué le pasó, que se me deshincha. Y tengo que probarlo ahora en la mañana en casa, a ver si consigo buscarle el agujerito y pactarlo. Y llevo ahí atrás la almohada, la colchoneta, el saco, el plástico este que le pongo por debajo, llevaba la cámara de repuesto, la cubierta de repuesto, unas chanclas y ¿qué más llevaba ahí? Y las bolsas, un par de bolsas estancas por si acaso necesitaba, si se mojaba mucho la ropa y no tenía dónde guardarla para que no se me mojase la otra, ¿sabes? Para separarla, la ropa sucia de la ropa limpia. Javi, en la parte trasera llevas un rack y con la bolsa unida al rack. Es algo que se ha puesto muy de moda pues ponle de 2 años para acá. ¿Te gusta? ¿Lo ves cómodo? ¿Lo vas a seguir usando, digamos, en tus viajes de normal? Aparte de en este Reto Igare, recordemos que son de Allman Mountain, que es una de las marcas que te da su apoyo. Sí, yo creo que lo voy a seguir usando porque da mucha estabilidad, ¿sabes? Y aparte el sistema que tiene Allman Mountain, que tiene un propio eje pasante, al final te hace que el rack no se mueva y pueda ir mucho más cargado que otro tipo de rack que va anclado al cuadro, ¿sabes? Porque al final al cuadro tienes un límite de peso y en cambio si lo pones con un eje pasante como llevan ellos, el peso aumenta considerablemente bastante, ¿sabes? Y se nota, la verdad, se nota la estabilidad de la bici. No tienes el bamboleo de la bolsa de atrás, que por mucho que la fijes ya sabéis que siempre se mueve un poquito, y cuando el viaje va avanzando estamos más cansados y colocamos las cosas mucho peor. Es decir, que el bamboleo de la bolsa trasera cuando tú vas pasando los días es mayor porque la bolsa no se va colocando como cuando sales de casa. Es que yo creo que una de las cosas que comentan no solo es la estabilidad, sino la facilidad a la hora de poner y quitar cosas, ¿no? de esa bolsa, que es mucho más sencillo, no estás ahí como empujando para el fondo, digamos. Efectivamente, y luego los anclajes que tiene para el rack son muy sencillos, ¿sabes? Es como un corchete, levantas los 4 corchetes que trae y la quitas, y colocarlas igual de sencillo, ¿sabes? Es muy rápida y muy fácil de colocar. A ver, la otra tampoco es complicada de colocarla en el sillín y en la fija, sí, claro. ¿sabes? Pero te quiero decir que esta es muy, muy sencilla, ¿sabes? La otra se te puede complicar un poco para meterla en el sillín, que hay veces que estás ahí un rato intentando meter el estribo o como se llame, para engancharlo, y estás ahí un rato peleando con él cuando estás cansado, pero en esta no tienes ni esa pelea porque es colocarla en el rack, pasar la correa y engancharla en el estribo ese y ya está, ¿sabes? Es súper sencillo. Y yo pensé que, yo en un principio cuando lo vi dije, esto se va a romper muy fácil, ¿eh? Pues sorprendentemente no se me ha roto todavía y la verdad que estoy contento con ella, ¿sabes? Solo se me ha roto la parte
porque tiene un soporte también para la luz en el rack, y yo lo puse, el soporte para la luz, y si queda algo de movimiento en la bolsa, ahí se me rajó un poco la bolsa por debajo, que ya lo he arreglado, pero con el soporte de la luz. ¿Sabes? Con el rack plano como está, no tiene ningún problema de erosión. Pero si pones el soporte de la luz, que es metálico, y aunque está bien terminado, tiene roce, quieras o no, al final se acaba haciendo agujeritos que las bolsas se acaban, ¿sabes? Con el roce pues se acaban estropeando. Pero si le quitas eso, que yo ya se lo he quitado y no se lo he puesto, la verdad es que no tiene ningún problema de estabilidad ni de nada, la verdad. Yo estoy contento con él, la verdad. Ok, qué bueno. No, pues es algo a tener en cuenta, pues entiendo que todo el mundo dentro del mundillo del bikepacking, de la ultradistancia, lo está viendo con curiosidad y con interés, digamos, de, bueno, puede ser una próxima adquisición, sí, no, vale la pena. Así que yo creo El único inconveniente que le veo es el aumento de peso, porque aquí sí que tiene más peso que si pones la bolsa en el sillín. Si eres muy meticuloso con el peso, pues no lo va a llevar la persona que sea meticuloso con el peso. Porque al final le sumas una parte más metálica de aluminio o de carbono o de lo que sea a la bicicleta, que es peso, un plus de peso a mayores, ¿sabes? Sí, entiendo que el peso que tiene, bueno, pues no es algo que a futuro lo vayan a ir haciendo cada vez más ligero, sino, bueno, ya los hay incluso de carbono, pues el peso que tienen es el que es. Javi, otra cosa que la gente suele estar bastante atenta, ¿qué tal con el Coros, que sigues usando como GPS y para seguir la ruta? Pues mira, lo puse a prueba. Tengo una actualización pendiente ahora que me ha llegado. No sé exactamente lo que es, que no me da tiempo ni a mirarlo, porque necesito wifi para actualizarlo. Pero deciros que me ha durado la primera semana entera sin cargarlo, 7 días. ¿Sabes? Lo he llevado cargado de casa y me ha durado 7 días, incluso el último día me quedaban 21 y me pasé las 13 o 14 horas pedaleando y me aguantó la batería desde el 21 hasta que no tuve que cargarlo, se me quedó en el 7 o algo así y ahí ya decidí cargarlo porque si no probablemente se me hubiese apagado al día siguiente. Pero me aguantó 7 días, macho, la batería. La batería es increíble. Y luego tienes que... tuve un problema porque no me descargué los mapas de la zona de los Alpes y la ruta te la marca, pero no te marca las carreteras. Es decir, que si hay una carretera que se disfruta por los lados, te la juegas a Caro Cruz. Y si aciertas, pues sigues por la ruta y si fallas, te tienes que dar la vuelta y volver. Pero porque no me había descargado los mapas. Ajá. ¿Sabes? Ese fue entonces solo veías el de tu ruta establecida. Vale. Claro, solo veía el azul, pues lo tenía aquí, sí, pero no veía la línea azul. No sabías lo que iba para los lados. Efectivamente. Eso fue un fallo mío que no me descargué los mapas. Y luego los intenté descargar, pero también necesitas wifi para descargarlos. Así que esas cosas, si no las sabes y intentas descargarlos a la marcha, no puedes hacerlos porque necesitas un wifi. No puedes hacerlos con el internet del móvil. No te deja. Javi, ¿algún elemento, digamos, menor a priori, pero que te haya resultado imprescindible? ¿O que te haya hecho una función que tú digas, para lo que piensas que es esto, vale la pena traerlo? Pues no caigo ahora en nada de eso. Yo siempre llevo... mi imprescindible en el bikepacking es la vaselina de los labios, porque yo no sé vosotros, pero yo parezco bastante de los labios. Al llevar tantas horas dándote el viento en los labios, se me cortan bastante y con la vaselina lo evito. Y tengo ahí un tubito de vaselina que he sido conservando desde cuando estuve en Islandia en el 2022 y me parece increíble la vaselina. Ya en la vuelta se me acaba ya, pero ese tubo es la mejor vaselina que he tenido en mi vida. No sé lo que me costaría allí en Islandia porque probablemente me costase un ojo de la cara. Pero la marca es increíble, la verdad. Yo no he tenido una vaselina igual como esa. Yo creo que la vaselina de los labios es cuando empiezas a hacer una prueba o algo, o vas de viaje, es algo que los 2 primeros días te olvidas y cuando ya te das cuenta que tienes los labios mal, te los vas a poner el tercer día, ya es tarde. Ya es como, maldita sea, tenía que haberme empezado a poner desde el primer día. Oye, y para las rosaduras y demás molestias que estás llevando. Me he echado Aquapor. ¿El qué, perdón? Aquapor en el culete. Ajá. Aquapor. Vale, Aquapor es como...
es una pomada de glicerina y acelera la regeneración de la piel, ¿sabes? Es una pomada reparadora de la piel y lo que hace es cuando tienes una herida abierta o eso, te hace que regeneres mucho más rápido la piel. Vale, y ha llegado bien entonces el culete a final del tour. Sí, ha llegado bien, ha llegado con sus rozaduras y todo eso, obviamente, porque hubo un momento ahí cuando dije que necesitaba lavar la ropa, que había un maillot, tenía sal gorda y todo, ya. No era la sal típica de un día de salir, sino la acumulación de 4 días, pues al final era sal gorda. Y ahí sí que empecé a notar que dije, como siga así, la voy a cagar y voy a tener que parar y no voy a poder seguir. Y ahí hice bien en parar y lavar la ropa porque es que si no hubiese penado. A ver, yo soy un poco animalito en este sentido, ¿sabes? Llamémoslo animalito, llamémoslo bestia, y a pesar de tener heridas y eso, pues me las voy sanando sobre el trayecto y al final voy acabando. Pero heridas en el culo es obviamente que te van a salir un poco más o menos, ¿sabes? Depende un poco de cada uno, pero granitos y todo eso, pues al final salen, ¿sabes? Genial, pero genial. Bueno, y... está recuperando poco a poco el culito. Bien, Hoy salí en bici, ¿eh? ¿Cuánto tiene para...? ¿Cuánto tiene? Salí 17 14 kilómetros sin culón ni nada. Aquí con otra familia, una familia colombiana de aquí que está aquí en el camping, y con Carolina y los niños, y seguimos todos ahí a pasear. Qué bueno. Genial, genial. ¿Y cuáles son los planes ahora para los días que vienen? Bueno, pues mañana para mañana, ¿cuál es el plan para mañana? Para que flipen. Mañana me tengo que ir en bicicleta a San Sebastián porque no he encontrado una caja para enviarla por correos franceses aquí en el pueblo. No he encontrado ninguna caja, he ido a varias tiendas de bicis y me dijeron que no tenían cajas. Aparte, un poco desagradables, yo supongo que sea por la cantidad de turismo que hay aquí o lo que sea. Y he ido a Norauto a comprar un portabicicletas para el coche de Carolina, pero era para el modelo del 2011 y el modelo es del 2015, así que no he conseguido, y lo que voy a hacer es irme en bicicleta hasta San Sebastián, coger el alza y me pongo a ir. O sea, que te quedan 150 kilómetros cuando tú creías que ya habías terminado. Efectivamente, eso me pasa por decir que estoy fresco, ¿sabes? Que no estoy tan cansado. Pero bueno, que vas a ir descansado, sin bolsas, vas a ir ahí, vamos, que no te lo vas a creer, con la bici ligera. Vas a volar. Eso va a ser un paseo. Pones los acoples y ahí va a fuego. Voy por el Eurovelo, que va todo por la costa. Creo que es el Eurovelo 1 o 3. Oye, espera, ¿y no te vas a cruzar a la transcontinental? Pues sí, igual sí. Sí, me voy a cruzar a la transcontinental. Yo estuve mirando ahora en el tracker y están los 2 primeros en San Sebastián ahora. Claro, que bueno. Creo que Strasser le estaba viendo yo unos vídeos esta mañana por Bilbao. Claro, que genial. A los primeros ya no los cojo. A los primeros ya no los cojo porque ya están ahora en San Sebastián. Ya mañana cuando sea ya están pasando tu maleta y todo eso. Sí, pero vamos, que hay 400 personas ahí. Una parte de la transcontinental, sí, claro. No, pero sí, eso sí. A ver si coincidiera con Justina tampoco voy a coincidir porque Justina estaba en Bilbao también. Justina está ahora mismo en Irún. Está ahora mismo cruzando Irún. Justina está por Irún. Ya, Justina ya no lo pillo porque yo llego por Endaya, ¿sabes? Yo entro al lado de Irún. Sí, tú entras por Endaya. Ya, Justina tampoco lo pillo. No, qué bueno. Pues a ver si te cruzas a alguien. Sí, luego mira por dónde anda él. A mí sí me cruzo con Tomás. Si me cruzo con Tomás, pues me doy un abrazo con él y lo dejo continuar. Pero, y luego con la él, que es la otra que conozco, que estuve mirando el roster y creo que no conozco a nadie más. A Justina, a la él y poco más. Bueno, no caigo en quién más puede estar ahí que conozco. Sí. La él puede ser, porque la él estábamos buscándola en el mapa. Sí. Y está ahora mismo. Lo que pasa es que ella, bueno, igual no te cruzas porque ella está cogiendo, no está cogiendo la costa, sino está tirando como hacia Pamplona para subir hacia arriba. O sea, está cogiendo como el recorrido de Transibérica del año pasado, que iba por los valles. El Camino de Santiago. Exacto. Sí, por encima de Logroño, por ahí. Sí, el Camino de Santiago. Ahí pasa el Camino de Santiago francés, que va desde baja a Pamplona, y Pamplona pide por todo Logroño, Burgos y todo está ahí.
Sí, por Vitoria. Sí, por Vitoria. Nosotros tenemos ahí a Lisa Nemeth, que es amiga de la escapada, que entraba con nosotros, nos mandaba sus audios en Transibérica el año pasado, y también la tenemos participando por ahí. Y está más o menos a mitad, Bendu, que yo más o menos ya la he ido mirando. Sí, la he ido mirando cada día. No coincido con ella, yo tampoco. Si coincido con ella, saludos. Sí, pues puedes. Mira a ver qué dorsal es. 368. 368, ahí la apuntamos, habla español perfectamente e incluso tenemos un poco apalabrado con ella, pues que nos cuente una vez termine su aventura en esta transcontinental, bueno, pues para hablar con ella un día y que nos cuente qué tal la ha ido. Pero bueno, Javi, entonces que en bici para San Sebastián y luego trenecito. ¿Cómo te vas a tomar vale, perfecto, autobús. ¿Cómo vas a tomarlo descanso y cuántos días tienes para recuperar un poco las piernas y empezar la vuelta? Pues el día 1 empiezo a trabajar, así que el día 31 descansaré en Madrid y el día 1 empiezo a trabajar y a ver si consigo irme. Estoy ahí luchando por irme 3 días a Galicia a ver a la familia, porque con esto del reto desde Navidades me he vuelto a subir. No, el coche con Carolina. No. Si voy 3 días, estoy el fin de semana de 9, 10 y 11, si no me equivoco. 9 sábado, 10 domingo y 11 lunes. Y luego ya el día... Tengo que comprar el billete cuando no lo tengo para irme a Turín, que empieza ahí la vuelta, y tengo que mirarlo, porque me iría el día 20 a Turín. Bueno, volaría a Milán, que es lo más cercano y económico que había mirado, pero bueno, me había subido una animalada porque no lo compré por gestionar un poco el tour y a ver cómo iba de pasta. Y espero que no sea una locura el precio, pero bueno, si no, ya he cobrado este mes, por lo menos. Así que ya ahora tengo pasta. Y que el problema es que yo no cobro luego mitad de agosto y mitad de septiembre, que es la parte no retribuida, así que tampoco me puedo volver loco gastando dinero ahí en la Vuelta a España. Intentaré gastar lo menos posible en la zona de Italia y Francia, que será lo más caro, y luego en España pues ya conozco, ¿sabes? Y al final entre una cosa y otra sabes más bien dónde dormir, dónde comer, ¿sabes? Al final voy a tirar de mucho de Mercadonas, que tienen la comida preparada, ¿sabes? Al final, cuando estás en tu país, tienes más seguridad o menos reparos o menos miedos que en otros países, porque aunque sea en Europa, al final no sabes, no estás acostumbrado a la alimentación ni a los sitios, sí, y el idioma, al ir a pedir cosas, el idioma, la comodidad, claro. Sí, y yo creo que en España, al ser la última que es en casa, pues yo creo que esto va a ser no más fácil, sino menos preocupante, digámoslo así, por el tema de la gestión, sí. Y eso. Bueno. Y con ganas. La verdad que me sorprende que me encuentre bastante bien, mejor que después de acabar el Giro. Cuando acabé el Giro, estaba muy muerto, muy muerto. Y no sé si es que no he llegado a casa o si es que es lo normal ahora mismo. Pero bueno, lo sabré en unos días. Bueno, nos lo contarás en la previa de la vuelta. Y ya he acojonado a Pogačar, ¿lo habéis visto? Que ya no va a la vuelta. No, se asustó. Yo creo que está destrozado mentalmente. Que está cansado mentalmente, cansado. Dice que se lo digan a Chino, no me fastidie. Bueno, no sé si lo conté, que me crucé con él en el tour. Bueno, creo que era él. Sí, no, íbamos hablando, Javi, por WhatsApp y eran ellos, porque te cruzaste con la cabeza de carrera y sí que... No, ahí sí que me crucé con él, con Vingegaard y ese que le salió una foto. Te digo, me crucé con él en la furgoneta del equipo de él cuando ganó la etapa de la contrarreloj. Cuando nos abrieron la carretera para subir, bajó una furgoneta del UAE escoltada por delante y por detrás con los gendarmes. Y dije, esto tiene que ser Pogačar, porque después del podium y todo eso lo dejarían ahí
¿sabes? Y lo bajaron con la furgoneta a toda mecha la policía para que llegase antes al hotel. Hombre, no, yo creo que para llegar al hotel no, yo creo que para cruzarse contigo, que dijo, bájenme que estoy viendo qué pasa chino, que quiero verlo. Escucha, si bajó pensé que era él porque bajó la ventanilla y dijo, ¡hasta luego, Chino Lugo! ¡Hombre! Ay, qué bueno. Hombre, si llega a ser Vingegaard y tal, lo para la policía, como les pasó en aquella etapa que no le dejaban bajar. La policía parando a Vingegaard y a... Pero también no sé si era Jay o Simon Jay, uno de los hermanos. Adam, ¿no? El que Adam, está creo, sí. En el UAE. En el UAE. Pero claro, también eso porque estaba todavía la etapa abierta, o sea, estaba subiendo gente. Sí, pero eso pasa siempre. Y los que ya han llegado van bajando por un lado. Eso ha sido así siempre. Y los pararon porque no... La broma un poco como que no sabían que eran corredores. Pero bueno. Tuvieron suerte que no les pasara como el placaje que le hicieron que no los placaron al otro, ¿eh? Sí. Tú imagínate que placas hacia Vingegaard bajando. Y le rompen la clavícula. Pero bueno. Madre mía. Oye, vamos a ir terminando un poco o ir a la parte final. El Tropela. Oye, ha tenido éxito en el Tropela. Agradecer a las 28 personas que han participado en el Tropela del Tour de Francia. Agradecer a las 26 personas, creo que estamos ahora en el Tropela del Tour de Francia femenino, que ahora vemos cómo va. Ganador del Tropela del Tour de Francia masculino, Iván Chimeno, que es amigo nuestro de bici, de grupeta, digamos. Aquí de Tenerife, así que vamos a el pack de pegatinas y parches se lo haremos llegar fácil. Ponle un momentito, Ventura, a ver cómo quedamos un poquito los demás. Vale. Tu cuarto. Sí, Iván Chimeno primero, Loncheras de Sigoitia segundo a pues 40 y pico puntos, ¿no? 50 puntos. Sí. Sí, una cosita así. 45. Pardo tercero, ahí del grupo de Igare, digamos, me colé cuarto, tuve mi remontada final. Es decir, que llevo un Giro ganado y cuarto en el Tour. Estoy como un... ¿cómo se llama? Seku. No, Seku no ganó un Giro. Ganó una vuelta. Ganó una vuelta y tal, sí, como un Carapaz. Como un Carapaz. Que ganó un Giro, me hago un top 5 en el Tour. O sea, una cosita así estoy. Oye, Chino sexto también, ven tú, que estás el 9 y Tomás, que empezó ahí arriba. ¿Para dónde se nos fue Tomás? Que no lo veo. El 12. Nuestro amigo Vidal. Vidal de Gran Canaria, mira, llegó al 13. Dale, cambia de página a ver cómo quedó eso por atrás. Hino Morón acaba en última posición y bueno, y por ahí un poquito el resto. Pon el equipo de Chimeno a ver qué fue la clave para la remontada final ahí. Pogačar, Evenepoel para casa, tiene a Roglic, confió en Roglic y bueno, tuvo que dar puntitos. Félix Gal también le dio puntos, Carlos Rodríguez no mucho, Simon JC, tiene a Aresman que para la escapada, Johannesen del 1X que también, Stores, que ahí le puntuó muchísima gente, Bakerin, Philipsen como la gran mayoría, Deli, Groff que gana una etapa final y le resuelve, Ben Healy, Van Aert que da puntos al final, Labra Hansen otro del 1X, Quinn Simon que no dio muchos puntos pero algunos 100 sumó puntitos ahí mira, vamos a ver el segundo que no tiene a Quinn Simmons, efectivamente. Tengo que deciros que yo no tengo ni a Philipsen ni a Pogačar, pero pues haberlos cogido, Javi. Pon a Javi a ver cuántos puntos da Vingegaard y a ver cuántos puntos dio. A ver, Vingegaard 1333 puntos. Ahora pon el equipo de cualquier otro. Pogačar 2000. No, en el donde estabas, Ventus, donde se veía, ponías el equipo de Chimeno, por ejemplo, y veíamos los puntos que había dado. Aquí está. 2123 Pogačar. 800 puntos de diferencia. 1333 Vingegaard. Sí, unos 800 puntos de diferencia entre el primer y el segundo clasificado. Acabo de decir que Pogačar ganó etapas y Vingegaard no. Voy a dar un dato
tengo que leerlo por si acaso que sigue siendo, pero sí, para que lo tengan en cuenta. Si no han cambiado las reglas del Tropela, que es como una regla a la hora de puntuar un poco oculta. Si hay varias personas, varios ciclistas del País Vasco, a final de que acabe el Tour en este caso o la prueba que sea, dan, creo que eran 50 puntos al vasco mejor clasificado. Así que si tienen algunas dudas y están cogiendo alguno por coger, cojan a alguien del País Vasco, ¿vale? Mira, que se pueden llevar 50 puntos por la cara, aunque no haya hecho nada en todo el Tour. Tiene que quedar el mejor vasco y siempre que haya más de uno, obviamente. Esa es una... Yo siempre... Eso es algo que está como oculta ahí. Así remontó en el Giro, ¿eh? Así remontó en el Giro. Hay que leer un poco de qué va el sistema. ¿A qué vasco has escogido aquí? No, en este no sé si cogí, pero por ejemplo en el Tour de Francia femenino sí he cogido a dos corredoras vascas. Pensando en que alguna me pueda quedar. Femeninas hay muchas vascas, ¿eh? Sí, pero bueno, coges a De Sant Esteban y a alguna más cogí. Pero sí. Bueno, es un truco, que ahí se los dejo. Mira el femenino cómo vamos. En el femenino vamos. A ver. Tour de Francia, femenino. Aquí estamos en la página del Tropela. Vale. Va Bike de esa primero, oye, que también acabó arriba. Ya, esto está actualizado. Sí, con la etapa de hoy. Vale, perfecto. Bike de esa primero, 937 puntos. De Badajoz, Josep Corral va segundo, 882 puntos. Tenemos, Josep Corral no me suena, ¿no? Que estuviera en el masculino. No, ahora no me suena. Tenemos también oye, que Bike de esa va el 76 de la general, de todos los participantes en general del Tropela, agüita. Torgal. Hay 8.000 equipos. Torgal, que es de Tenerife, que es Carlos, nuestro amigo Carlos, está tercero, que también está participando por primera vez con nosotros. Y del resto, así, de nosotros, por ejemplo. ¿El del Guateque? Sí, Carlos, sí. Que es Torgal, cuando lo veas ahí en el Tropela, está participando ahora en el femenino. El octavo está Aventura, yo estoy noveno, Tomás Montel 12, Chino Lugo el 16. Y somos en total, cambia de página ahí, Ventura, está los amigos Idolcheras, está Vidal Sánchez por ahí. Hombre, mira quién está último de momento, esto es largo, a Javi Rocky Luco. De momento es nuestra malla negra. Sí, Javi de Monsec es la malla negra de momento de este Tour de Francia femenino. Tenemos a Bellman también por ahí, que ha hecho equipo. Tenemos a Paula. Tenemos a los amigos de Cycles Golf de Granada, que siempre participan con nosotros. Así que bueno, hay gentita, 26. Recordar que también damos un pack de parches y pegatinas de Igare. Y con esto, ya que nombramos a Igare, recordar que, Javi, se siguen pudiendo todas las personas que quieran entrar en la web, en la parte de piel de mariposa, y de ahí se sigue pudiendo hacer las aportaciones pues que cada uno pueda y considere para el reto, que al final se trata de conseguir dinero y dar visibilidad a esta enfermedad. Eso es. Ahí en la página web de igare.cc, como bien dices tú, en el apartado de piel de mariposa hay una pestaña que pone hacer tu donación y puedes entrar y hacer la aportación que tú quieras. Y si no pudieses hacer ninguna aportación, pues yo te invito a que compartas y que darle difusión al proyecto para que la gente conozca más la enfermedad y pueda colaborar si otra persona no pudiese. Así que es un poco eso. La idea es dar visibilidad y si se puede recaudar y que la enfermedad llegue a más partes, a que se conozcan más partes y que con todo esto lo que repercuta es que en algún momento se estudie o se investigue para su cura y poder subsanar este problema que estas personas que nacen con esta enfermedad rara.
Pues yo creo que sí, que ya te vamos a dejar descansar, que te quedan 150 kilómetros todavía de este Tour de Francia, que esto no ha terminado. Tú creías que sí, pero te vino aquí el malo final. Así que nada, que descanses, que recuperes y nos vemos en la vuelta. El 23 de agosto es la salida de la vuelta. Tú saldrás un día antes, como siempre. El 22, ok, sí. 23 de agosto es salida oficial, salida chinista, 22 de agosto. Efectivamente. Aquí deciros que en la vuelta probablemente me adelante el pelotón ya es el cuarto día, porque tengo un traslado para Cataluña de 500 kilómetros y que ahí me adelantará y tendré que jugar como en el Giro un poco al gato y al ratón para poder volverlos a pasar. Pero yo creo que no es el Tour, que en el Tour ya, bueno, como decía el chico este que fue al Tour, que no quiere volver por el tema de cortes de carreteras, en la vuelta no cortan las carreteras tan pronto ni son tan estrictos como en el Tour, que el Tour es un poco locura en ese sentido, también por la cantidad de gente que va y la repercusión que tiene. Pero yo creo que en algún momento se podrá adelantar en algún traslado, en alguna contrarreloj, en algún día de descanso, alguna cosa de esas, y poder continuar por delante de ellos e intentar llegar pues el domingo como ellos o el sábado del día anterior, a ver si es posible. Sí, y también deciros que se hará tropela y voy a poner una novedad de dar pegatinas al primero y al último. Muy bien. Venga, esa malla negra. Ahora claro que coge a todos los chicos. Que hablemos del último y que no le demos ningún premio. Sí, que a mí alguna vez se me daba cosa como nombrarlo, ¿no? Era como... No. Así que, ya que la persona está participando y es el último, pues que se lleve un premio igual que el primero, ¿no? Que no va de competición, sino de colaborar. Además, tiene que hacer puntos porque no es que puedas coger a todos los malos. Porque como tienes que coger por grupos, entre favoritos, demás. Pues tienes que, al final, también es una apuesta quedar el último. Es complicado, ¿eh? Por eso te digo que también es una apuesta quedar el último, ¿eh? Que no es fácil. Sí. Exacto. No es fácil, ¿no? Pues, sí. Te sale uno que te gana una etapa y te fastidia y el último ya. Claro, te pilla uno en la escapada, ¿no? Y ya te la lía, ya te suma ahí un montón de puntos. Bueno, pues lo dicho, Javi. Un abrazo enorme, eres nuestro ídolo. Si fuéramos más pequeños que tú, nos encantaría ser como tú de mayor. Eres un ejemplo de superación y de solidaridad. Así que lo dicho, un abrazo enorme. Disfruta de estos días con los seres queridos que tienes por ahí en Francia. Que tengas un buen regreso a Madrid. Y a recuperar, que nada, en unas cuantas semanas nos volvemos a escuchar y empezamos con la vuelta. Efectivamente, y a vosotros agradeceros todo el esfuerzo que hacéis por conseguir que esto día a día salga el podcast día a día, diario, y a pesar de los no me sale la palabra ahora. De los compromisos familiares. A pesar de los compromisos familiares, os agradezco un montón que estéis ahí día a día escuchando los audios y luego montando y luego tal, que hago su trabajo. Y también agradecer a Tomás, que hoy no puede estar aquí con nosotros por el tema de que está currando y es el que encargado de pues hacer los posts, editar las fotos y todo eso a través de igare.cc en Instagram. Así que una vez encantado de que forméis parte del equipo de Igare y que en la vuelta volveremos a continuar dando difusión y animando a la gente a colaborar. Perfecto. Pues lo dicho, y eso, un abrazo enorme a Tomás, que seguro que lo escucha, mucho ánimo, que está de fotógrafo en la Transcontinental, que sigue por ahí, que así nos va contando cositas y nos vamos enterando, que todas estas semanas estaremos pendientes todos de la Transcontinental. Oye, hay que decirle que va a ser 150 kilómetros en sentido contrario, igual se cruza con Javi adrede. No, seguro. Enciende el tracker para que te tenga localizado. Y además, supongo que él también tendrá tracker como coche de organización. No lo sé, no sé si salen. Bueno, no los he visto. Ya lo veremos. Pero ya lo veremos. No. Lo escribo al directamente y ya está. Claro, comparte ubicación por WhatsApp y ya está. Y a volar. A tiempo real. Exacto. Pues Javi, bueno, chicos, os he dicho, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme y nada, muchísimas gracias a todas las personas que siguen
este seguimiento, valga redundancia, diaria que hemos hecho de este Reto Igare Tour de Francia, y les esperamos en el seguimiento en la Vuelta a España. Un abrazo enorme y un beso fuerte. Chao. Chao.